Buen tiempo familia, buen tiempo ahora en la noche, de pronto en la mañana para alguno o en la tarde para otro. Bueno, hoy es 25 de diciembre, donde la cristiandad en todo Occidente ha reconocido ese nacimiento del Verbo encarnado. Bueno, hablando de los verdaderos cristianos, no aquellos que solamente han tomado este día como un día festivo, un día más, un día de relajamiento, un día para comprar regalos, regalar, sino hablando de aquellos que hemos reconocido al Verbo encarnado como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Yo le había dicho a ustedes que entraba a tocarles un poquito sobre este tema. Este tema es muy extenso. Solamente voy a dar algunas pinceladitas, algunos fragmentos que van a ayudar al crecimiento de cada uno de ustedes. Ahora, quiero aclarar, como le había dicho anteriormente, de que nosotros sabemos. Yo hice como 4 punticos. Usted puede mirar la introducción, no voy a volver a entrar a la introducción de la Navidad. Yo hablé sobre qué es la Navidad, el nacimiento, ya eso está claro, el nacimiento. Hablé un poco sobre esa parte de la Navidad, el nacimiento. Sí hubo una Navidad, o sea, sí hubo un nacimiento, lo hablé, claro, hubo un nacimiento. De hecho, al momento de nosotros proclamar a Jesús como Señor y Salvador, estamos proclamando también el hecho de que Jesús nació. Y si nació, vaya, también murió y resucitó. Una de las cosas que hoy podemos analizar en esta noche, de pronto tarde o de mañana, para 26 para algunos, hoy es 25, pero de pronto algunos lo mirarán el 26. Quise hacerlo temprano, pero bueno, cuestiones que no pude, pero ahora lo estoy haciendo. ¿Qué vamos a analizar? La parte 3 que vimos, ¿fue la Navidad en diciembre? Claro, dijimos que no fue en diciembre. Dimos los hechos históricos. Vimos claramente que era imposible que fuera en Navidad. Ahí está la introducción. Y quedaba el cuarto y último punto. Ese cuarto punto es ¿qué conllevó a tomar el 25 de diciembre como la natividad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué llevó a la iglesia del tercer y cuarto siglo a hacer ese énfasis de poder proclamar el hecho histórico? Ese hecho histórico, medita ahí. Sí, ese hecho histórico. Tenemos que mirar algo, y es que no podemos ser cristianos. Como cristianos no podemos ser ligeros para condenar. Una de las cosas que yo quiero que usted pueda comprender en estos momentos es que nosotros tenemos que ser muy sabios al momento de decir que eso es del diablo, que la Navidad es del diablo, que hacer ese festejo es a honor a Nirro, a honor a Tamuz. Es muy ligero para entrar en esas especulaciones, porque es que son fábulas. Muchas de las cosas que de pronto se hace énfasis en el mes 12 son estas cantidades de fábulas narradas por personajes que solamente quieren es hacer énfasis de lo que ya fue destruido, lo que fue vencido en la cruz del Calvario. Todos los dioses creados por los hombres fueron vencidos en la cruz del Calvario. Ahora, necesitamos tener en cuenta de por qué llevó, por qué, y no juzgar. Yo no estoy puesto para juzgar el que pueda celebrar el 25 y decir, bueno, feliz Navidad, feliz nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o feliz cumpleaños. Hoy recordamos el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Para algunos
ese hecho que nació Cristo en nuestra vida, que nos hizo llevar a nacer de nuevo. Para otros llegar y decir no, que eso es del diablo. Yo quiero que seamos muy prudentes, no condenatorios. Tanto el que lo celebra como el que no lo celebra no podemos caer en condenación. Tú que celebras o tú que no lo celebras, no. Debemos de ir más allá. Somos hermanos en la fe y nosotros, por eso que el apóstol Pablo, si tu hermano, refiriéndose, si a tu hermano le es ocasión el comer ciertos alimentos delante de él, no lo comas. Fíjese que es claro, no lo comas. Si delante de tu hermano le es ocasión el beber o el comer o el estar en ciertos lugares, no lo haga. ¿Por qué? Por causa de conciencia. Algunos no han madurado, algunos todavía están en los rudimentos de este siglo, rudimentos de este mundo. Ahora, para nuevamente entrar un poquito, tenemos que analizar claramente que todos los historiadores llegaron a la conclusión que hubo un nacimiento real de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de un hecho histórico. Tanto Flavio Josefo como Plinio el Joven, como Tácito, como Suetonio, como las cartas de Mará Bar Serapión o Apolonión de Tiana, ellos lograron hablar de Jesús, hablar de aquel que había nacido en esa región de Judea, aquel que había muerto, aquel que se había proclamado rey. Muchas de las cosas que hablaron estos historiadores hablaron de un Jesús real, que nació, un Jesús que padeció y un Jesús que muchos llamaron que había resucitado. El imperio romano, están las evidencias históricas tanto de estos historiadores, tanto Flavio Josefo, que es judío con nacionalidad romana, como los demás que eran de nacionalidades del imperio. Ahora, sí es real de que Jesús nace en el año 6, 7 antes del que conocemos, del calendario que conocemos. Por eso que es necesario que puedas ver esta introducción para no volver yo a repetirlo. Sí sabemos el año es antes de Herodes el Grande, y eso nos lleva a un dato muy importante, y ese dato es que está entre el 6 y 7 de la era cristiana que conocemos, de esta era cristiana. ¿Por qué? Porque realmente ahí podemos lograr entender que es antes de la muerte de Herodes, porque el mismo pasaje lo afirma. Mateo 2:1, después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Ahora, eso tiene que ser claro, y es que el monje matemático Dionisio el Exiguo es el que hace unos cálculos para llegar al año 1 o año 0 para comenzar el antes y después de Cristo. Pero él tiene un error, y ese error está entre 6 a 7 años. O sea, si nosotros estamos ahora en el 2023, súmale 6 años, súmale 7 años, que sería realmente el año antes de Cristo y después de Cristo. Pero bueno, eso sí es un trabajo que no es para ahora hacer un detalle de Dionisio, porque se equivocó, cómo fue, toda esta cosa. Puedes investigar y te das cuenta de ese pequeño error, bueno, un error claro. Entonces Jesús nace realmente entre ese año 6, año 7, antes de lo que hoy conocemos en el calendario. Bueno, eso es real. Ya tenemos un año que es antes de la era o antes de la muerte de Herodes. Ahora, el día ahí yo lo expliqué, tendrías que nuevamente mirarlo allá. No puedo quedarme ahí porque necesito avanzar un poquito más. Quiero avanzar en algo que debe ser claro, y es que Jesús debe nacer, el Mesías debía nacer
cuando no hubiera un rey legítimo judío. Eso es una cosa tremenda. Un rey legítimo que no fuera judío. O sea, nació cuando no hubiera un rey judío. Y eso es real. El nacimiento del Mesías tendría lugar en una época muy especial. A pesar de proceder del linaje de David, no sucedería en el trono alguien que perteneciera a otro que no fuera de la tribu o del pueblo de Israel. Ahora nos encontramos con un pasaje que muy pocos de los teólogos y muy pocos algunos exegetas no lo quieren tocar y hacen algunas aparentes discusiones de que no, eso no es lo que quiere decir, pero es real. Dice Génesis capítulo 49 versículo 10 en la versión Dios habla hoy: nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en la mano, hasta que venga el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán. Ese es Jacob dando esa palabra profética completamente al pueblo de Israel. En la versión nueva, en la versión de las Américas dice, tanto la versión de la América como Reina Valera dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo es la expresión más antigua de Mesías. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Quiere decir que cuando Jesús llega, nuestro amado Salvador, el Verbo encarnado, porque esa es otra de las cosas, tenemos que hacer énfasis como Juan lo dice en su Evangelio, Juan 1:1, 1:14, que el Verbo se hizo carne. O sea, el Verbo, eso es maravilloso, Dios en la persona. Por eso es que también se habla de Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es lindo. Cuando ya tú comienzas a tener eso aparte bien bueno, podemos comprender eso. Entonces, si era real, nació en el momento donde de manera reveladora Jesús nació en el único periodo de la historia universal en que ha existido un reino judío que contaba con un monarca que no era judío, y se trata del idumeo Herodes. Herodes, puedes buscar todo el punto. Herodes no es de la descendencia de Israel, sino que Herodes es de la descendencia de Esaú. Eso es una cosa tremenda. ¿Se acuerda de esos gemelos? Ahí está. Entonces, Herodes, en la introducción yo hablo un poco sobre eso. Herodes iba a dejar por completo a todos sus hijos, y él mató a varios hijos porque él era un hombre que era muy sanguinario, un hombre que quería el trono para él, pero ya en su vejez ya logró matarlo el mayor de sus hijos, pero quedaron otros. Pero antes de la muerte de Herodes, ¿quién llega? El Verbo encarnado. El único que podía quitar por completo el cetro que le pertenecía a él es nuestro Señor Jesucristo. Partiendo de eso, es una cosa maravillosa de poder entender de que ya el cetro, por muchos presidentes, por muchos reyes que puedan, entre comillas, en la actualidad Israel colocar primer ministro y esa cosa, ya nadie tiene el cetro lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso de entender. Entonces, otra de las cosas era que debía nacer el Mesías cuando aún estuviera el templo. Y el templo, fíjese que el templo, en el momento que nace Jesús, hay templo, hay sacrificio, hay todo. Y por eso es que cuando Jesús es el sacrificio real, verdadero, el Cordero de Dios que quita el pecado, como hizo Juan el Bautista, después del sacrificio ya se acaba por completo todo sacrificio. Nunca más habrá sacrificio porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el templo real en estos momentos son aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Que es difícil
para no llegar y decir es imposible que haya una reconstrucción de un tercer templo. Algunos cristianos todavía creen que va a haber una reconstrucción de un tercer templo. Eso no va a haber. Por eso que el Señor permitió que la descendencia de Esaú estuviera en estos momentos ahí. ¿Para qué? Porque la disputa entre esas dos descendencias fue tremenda. Entonces ese templo no se va a construir nunca. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque es que si se construye un templo, entonces estamos hablando que este templo que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, necesita entonces ahora otro templo. No. La nueva Jerusalén tiene que bajar del cielo. Ya no puede haber ninguna reconstrucción de ninguna Jerusalén, porque ya el Jerusalén está identificado en Jesucristo y nosotros en él. Maravilloso, maravilloso. No puede haber más sacrificio, porque ya hubo un solo sacrificio. Por eso que Hebreo lo habla. Entonces ustedes me estarán diciendo, pastor, le están dando mucha vuelta para decir qué conllevó a tomar el 25 de diciembre la natividad, el hecho del nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué la iglesia del tercero y cuarto siglo llevó eso? Ahora, para entrar a eso, ya después de tener eso claro, tenemos que lograr identificar un hecho. Y es que hubieron 10 persecuciones grandes, 10 persecuciones para llegar hasta el año 325, que es donde se toma y se hace énfasis del 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros miramos ahí rápidamente una pinceladita de esas 10 persecuciones, ustedes saben que todo comienza con el primero que persigue la iglesia de una manera tremenda y poderosa. Si lo podemos decir poderosa, es nada menos y nada más que Nerón. Nerón hace la primera persecución terrible, echándole la culpa a todo el pueblo cristiano. Ahora, eso es una cosa tremenda. Ya la destrucción ya ha sido. Nerón, en ese momento, Nerón entra a ir en contra completamente de todo el cristianismo de una manera tremenda. Después la segunda persecución es con Domiciano. Domiciano hace una persecución impresionante. Y bueno, no quiero hablar mucho de cada persecución, pero si puedes, hazte la averiguación de las 10 primeras persecuciones y te vas a dar cuenta. La tercera también fue una persecución donde fue Trajano. Trajano tuvo una persecución bien significativa, bien tremenda. Todo eso también lo conocemos por Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea hace una historia del cristianismo, una historia de la iglesia, y cuando hace toda esa historia de la iglesia, del cristianismo, si podemos decir primitivo, de los primeros 3 siglos, él se encuentra con todas estas persecuciones, Trajano, después encontramos la 4ª persecución que fue Adriano, la 5ª que fue Marco Aurelio, que fue también una persecución terrible también. Todas las persecuciones fueron bravas contra el cristianismo de una manera desastrosa. Estaba Séptimo Severo, que fue bravo también, porque durante este periodo convertirse al cristianismo y bautizarse se volvió un acto ilegal y castigable con la muerte. Todo aquel del Imperio Romano y de los otros que estaban alrededor de Séptimo Severo, y era comprobado que se había convertido al cristianismo y se había bautizado públicamente, porque el bautismo era públicamente, era pena de muerte. Muy parecido hoy que cualquiera es cristiano. En la 7ª persecución, que fue Máximo Tracio, promulga un edicto de ejecución contra todos los dirigentes cristianos, todas las cabezas, todo el que era cabeza de la iglesia, obispo, presbítero, que presbítero es anciano, o diácono,
sentenciado a muerte, y también los laicos, líderes laicos. La octava persecución, que fue de Decio. Decio entró en una parte bien tremenda. Decio también, la persecución de Valerio Noveno, y entramos a la última, que es Diocleciano. En la persecución de Diocleciano, que es una persecución que fue fuerte, donde murieron miles, tanto es que Eusebio de Cesarea hace un énfasis de Diocleciano. Ya Diocleciano, en el tiempo de Diocleciano, ya estaba el que más adelante, o unos par de años, se iba a convertir en el emperador Constantino. Y una de las cosas que podemos resaltar de Eusebio, porque todo esto lo comprendemos a través del lente de Eusebio. Eusebio no parece haber comprendido a cabalidad todo el alcance de la controversia que había una controversia, y su preocupación fundamental era la paz de la iglesia, más bien que la exactitud teológica. Ya entramos a un punto. Por ello, aunque al principio mostró simpatía hacia ciertas acusaciones con un presbítero llamado Arios, ven ahí anotado Arios. En el concilio de Nicea, cuando se percató del peligro doctrinal que entrañaba esta causa, estuvo dispuesto a condenar esa doctrina ariana. Ya entramos a poder comprender un poco ahí. Eusebio había conocido ya a Constantino antes de que este fuera emperador, cuando Constantino visitó a Palestina en el séquito de Diocleciano. Diocleciano persiguió a la iglesia de una manera también brava. No había paz. Estaba el imperio tanto de Oriente como Occidente del Imperio Romano. Acuérdense, se está dividido. Probablemente en cuanto más notable tuvo lugar cuando Constantino y su corte se trasladó a Jerusalén, en el caso de Constantino, para dedicar la reciente construcción. Cuando él entra a ese punto de las construcciones y toda esta cosa, ya encontramos aquí una fuente, y es el propósito de Eusebio al escribir. No era sencillamente narrar los acontecimientos para edificación de la iglesia, sino su propósito era más bien apologético. Lo que Eusebio pretendía era mostrar que la fe cristiana era la consumación de toda la historia de la humanidad. Pero aquí es donde encontramos un punto bien tremendo. ¿Por qué en medio de esa transición, porque ya entra Constantino ya a entrar en el papel de la iglesia, y aparentemente cuando ya Constantino entra, no quiero hablar de la conversión, si se convirtió o no se convirtió, político es político en todos los rangos, político es político, vamos a hablar solamente estrictamente de él como un político. Que su mamá se convirtió, sí hay hechos y todo de que su mamá se convirtió y toda esta cosa, pero ahora no nos toca tocar el punto de la conversión de Constantino. Ahora podemos decir que Constantino es como un Ciro en ese tiempo. Ciro no se dice de que Ciro se convirtió al judaísmo feroz, metido y toda esa cosa. No, fue un instrumento. Así como Dios utilizó un instrumento que fue un cuervo para alimentar a Elías. Un cuervo para alimentar a Elías. ¿Cuánto más Dios puede utilizar a un ser humano? Si Dios utilizó una burra para hablarle a un profeta chimbo, puerco como era Balán, utilizó la burra para decirle, oye, no, espérate. Ahora, ¿cuánto más Dios no puede utilizar parte del ser humano, convertido o no convertido? Él es soberano, y aquí es que quiero que entre a comprender que la soberanía de Dios está en todo, nada se le escapa al Señor.
La iglesia estaba siendo súper perseguida, pero Dios necesitaba oxigenar la iglesia. Y uno de los oxígenos que Dios le da a la iglesia es Constantino. Que se acabaron las persecuciones, nunca se han acabado. Hasta el sol de hoy la iglesia sigue siendo perseguida. Perseguida dentro del mismo cristianismo, entre nosotros mismos nos perseguimos, sí Señor. Cuando hubo las persecuciones de los reformados, dentro del mismo cristianismo occidente hubieron tanto partes y partes donde la sangre corrió. Entonces, hasta el sol de hoy hay persecución. Las persecuciones nunca se han acabado. Han mermado, ha habido tiempos de paz. Sí, en este tiempo de paz estaban respirando porque Constantino dejó un decreto, un pequeño decreto junto con uno que más adelante tuvo guerra contra él, que fue Licino, que estaba en Oriente y él estaba en Occidente, Constantino. Y Constantino pelea con Licino. Tiene una confrontación de poder, porque estaba ese punto de quien quedaba con ese título de César. Eso es tremendo, pero eso es otra parte de la historia. Pero en medio de toda esta cosa, que ya Constantino viene de la victoria de Licino, ya toma el control de Oriente. Constantino está en Occidente, pero ahora toma el control de Oriente. Por eso que más adelante él hace y traspasa la sede de los Césares a Constantinopla. Eso es algo maravilloso de comprender la historia. Y dentro de esa parte maravillosa, nos encontramos que hubo un pequeño respiro, pero por debajo de ese respiro había un gusanillo de maldad, de destrucción. Como siempre, el enemigo ha tratado por todos los medios distorsionar la sana doctrina, distorsionar por completo el mensaje de Jesús, el mensaje del Verbo encarnado. Por eso que durante este recorrido navideño hice mucho énfasis a la misión del Verbo encarnado. La misión del Verbo encarnado, esa Navidad, ese Verbo encarnado, su misión y su legado y el retorno del que conocemos, el Verbo encarnado, el Señor Jesucristo. Entonces, entramos a un punto ahora muy interesante, y es que en el año 325, para poder entrar un poquito más, ya en el año 325, desde el 300, ya había más o menos 100 años de disputas doctrinales. Siempre ha habido disputas doctrinales durante todo el tiempo, y hasta el sol de hoy ha habido disputas doctrinales. Una de las cosas es que la iglesia de Jesucristo estaba edificada y está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, el Verbo encarnado, el mismo Señor Jesucristo. Por eso que Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 20, habla de ese fundamento que es los apóstoles y los profetas. ¿Qué cosa? Los apóstoles. Esos apóstoles que fueron tomados o llamados exclusivamente por el Señor Jesucristo. Y hago énfasis, exclusivamente por el Señor Jesucristo. Y que toda la comunidad sabía que realmente había sido llamado por el Señor Jesucristo, y habían hecho milagros, señales y toda esa cosa. Esos eran los verdaderos apóstoles. Por eso es que hoy hay muchos apóstoles por ahí que yo no sé quién, que fue el Señor, qué tal. No, los únicos apóstoles reales son los apóstoles de la iglesia primitiva. Ahora, que hay un manto apostólico en la iglesia, ya esa es otra cosa. La iglesia tiene un manto apostólico, un manto profético.
Eso es una cosa. Otra cosa es el ministerio profético dentro de la iglesia, un ministerio profético sujeto a pastor, sujeto al obispo, que el obispo hace de pastor y maestro. También el presbítero, que es un anciano, que es presbítero, que para traducir es anciano. Un anciano es pastor, maestro también, es evangelista, también es profeta. Un presbítero es, y están los diáconos, esos diáconos, esos líderes apasionados, comprometidos, el diaconado, que pueden ser también, el diaconado puede ser unos buenos evangelistas, unos buenos misioneros y unos buenos profetas como ministerio profético. Entonces, así como los padres primitivos de la iglesia fueron aquellos hombres que bajo la guía de Dios produjeron la construcción inicial de la iglesia, así también los concilios unidos. Aquí entra una palabra que ha sido mal interpretada, ecuménicos. Esa palabra ecuménico ha sido mal interpretada, porque ecuménico o ecuménico es de unidad, unidad doctrinal, no unidad de criterios de iglesia, no, unidad doctrinal, lo esencial. Por eso que Agustín de Hipona, me gusta esa frase de Agustín de Hipona, año 400 de la cristiandad. Todavía la cristiandad está unida, porque los primeros 7 concilios estuvo unida, los primeros 8 siglos estuvo unida. Después del 8º siglo comenzó a fraccionarse hasta el año 1054, donde realmente hay un cisma completamente. Oriente y Occidente se separan por completo por no seguir. Oriente no quiso estar bajo sujeción a aquel hombre que se hizo llamar la cabeza de la iglesia, el papado. Eso será otro día para poder hablar un poco sobre eso. Pero entramos aquí. Los concilios unidos o concilios ecuménicos fueron aquellas reuniones en que los sucesores de los apóstoles, fíjense, los sucesores de los apóstoles eran llamados los obispos, como dice Hechos 20:28, Filipenses 1, 1 Timoteo 3:2, Tito capítulo 1 versículo 7, o presbítero o anciano, como dice 1 Timoteo 5:17 al 19, o diácono, 1 Timoteo 3:8, 13. Ese era el cuerpo magisterial o pastoral, si podemos decir, que eran obispo, presbítero y diácono. Ahora, entrando a esa unidad, funcionaban como pastores. Qué cosa tremenda. Funcionaban como maestros, funcionaban como, mire cómo funcionaban, como misioneros, como profetas, mire, pastores, maestros, evangelistas, misioneros. Ahí está, esos misioneros y esos profetas. Ahora, todos ellos tenían el manto apostólico, por eso que ninguno se atribuyó llamarse apóstol, porque esa expresión apóstol solo quedó exclusivamente para los que fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo. De ahí se derrumba por completo todo ese concepto apostólico moderno que entró desde los años 90 para acá, ese movimiento apostólico, ¿qué tal? Es más, ninguno de los reformadores se autollamó apóstol. Ninguno osaron llamarse apóstol, porque ellos tenían claro la historicidad de la iglesia. Ellos sabían. Ellos estaban discutiendo claramente sobre el papado. Todas las 95 tesis es en contra de todo lo que la iglesia estaba haciendo mal y no estaba funcionando como era la iglesia primitiva. Ahora, aterrizo todo porque me puedo irme, quiero aterrizar ahí. Entonces, cuando nosotros encontramos los sucesores de los apóstoles, como toda esta referencia, defendieron la integridad de la iglesia, insistiendo en que los fundamentos debían mantenerse frente a quienes deseaban alterarlo, especialmente en los concernientes al misterio de Dios en cuanto a la parte de la Trinidad. ¡Wow! Ahí entramos a un punto tremendo de la Trinidad, o la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, que era la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Ahora, fe y orden van juntos, en adición a los serios
de lo que era lo recto para la ortodoxia cristiana, lo que era lo universal, netamente universal de la cristiandad, que aquellos contradictores representaban en contra de la fe real. Los concilios primitivos afirmaron aspectos fundamentales de la orden de la iglesia, la perseveración del ministerio apostólico, o sea, cómo el ministerio apostólico seguía a través de los obispos, a través de los presbíteros, a través del diaconado, a través de esos líderes que estaban ahí. Esa es la obra del Espíritu Santo, el ministerio apostólico en la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo de Cristo, no las cuatro paredes. Ahora, todo eso lo hicieron ellos haciendo énfasis en la práctica necesaria para la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas, la vida en Cristo Jesús y el testimonio de la iglesia frente a los gentiles. Estos 7 concilios, porque son 7 concilios unidos, los cuales significa ecuménicos, lo cual significa que eran de todo el mundo, porque todos los obispos del mundo estuvieron presentes o representados, porque sus determinaciones fueron aceptadas por toda la iglesia a través del mundo, cuando aún no se había fraccionado ni dividido la iglesia de Cristo, año 1054, para que usted sepa que se fracciona, se hace una brecha. Los 7 concilios unidos ecuménicos se realizaron todos en Oriente cristiano, y las principales herejías y desviaciones de la fe cristiana en que estos concilios fueron tratados para dar la respuesta a la ortodoxia de la fe, ellos son: el primero, que es el que necesitamos para poder entender por qué ellos tomaron la decisión, esa decisión de tomar el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, aunque ellos eran conscientes de que esa no era la fecha aproximada del nacimiento de Jesucristo. Es más, la iglesia no estuvo tan interesada de poder detallar el día del nacimiento de Jesucristo, sino que se hizo más énfasis en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la venida, porque ya ellos daban por sentado ese nacimiento virginal, ojo, virginal, el Verbo encarnado. Ahora, una de las cosas que tenemos que mirar, que el concilio es convocado por el emperador Constantino. ¿En qué sentido? Cuando él llega de esa guerra que tiene con este Licino, él se encuentra, y ya entra a un punto bien interesante, y es que él se encuentra un poco que hay si podemos decir, un descontento en el imperio dentro de los cristianos, porque habían disputas ya públicas, unas disputas públicas. ¿Y cuáles eran esas disputas públicas? Una de las disputas públicas era más que todo, y aquí hay que hacer énfasis, más que todo era en contra, si Jesús era verdaderamente Dios, entonces tampoco era verdaderamente hombre. Tremendo. Si era el Verbo encarnado, entonces era inferior al Dios Padre. ¡Wow! ¿No les parece como muy tremendo esta parte? Ahora, ¿qué podemos mirar aquí? Convocado por el emperador Constantino, y trató la herejía y desviaciones. Ahora, él no es teólogo. Él es un simple político. Lo único que él dice, bueno, vamos a ponerle orden a esto, muchachos. Llama a un obispo que tenía a su cargo, que debemos de mencionar un poco. Estoy tratando de mirar aquí porque las gafas se me quedaron. Un punto aquí bien interesante: un hombre llamado, bendito sea el Señor, bueno, se me escapa el español,
Ocio de Córdoba, un español. Ocio de Córdoba estuvo al lado de Constantino mucho tiempo y Ocio le dice a Constantino, y Constantino hay ciertas disputas y Constantino lo manda en ese momento a Alejandría. La primera controversia comienza en Alejandría con el obispo Alejandro y el presbítero Arios. Alejandro tiene una discusión doctrinal con el presbítero Arios y Arios no quiere aceptar y dice que no. Para Arios, y lo vamos a mirar ahorita, él tenía la razón y el obispo de Alejandría, que era Alejandro, le dice, no, estás mal, las Sagradas Escrituras dicen esto, pero él decía, pero aquí dice esto. O sea, una controversia doctrinal. Ahora, ¿qué se trató en el primer concilio, en el año 324 al 325? ¿Qué se trató? El triteísmo. Una de las cosas que estaban bombardeando la iglesia. Sostenían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses separados. Ellos hicieron, no es así. No son tres dioses separados, es un solo Dios en tres divinas personas. Bíblicamente comenzaron a refutar a los que creían en el triteísmo. También confrontaron el sabelianismo. En reacción a esta desviación, Sabelio, presbítero de Roma, y sus colegas dijeron que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran meramente tres modos temporales de ser el único Dios, por lo cual podemos mirar que se conoce también como una doctrina como el modalismo. Y el modalismo lo podemos mirar en esta parte, es la identificación a la persona de la Trinidad como solo en modo creador, en modo redentor, en modo santificador, refiriéndose solo en las acciones más que a su persona. No creían que estaba la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Usted me seguirá diciendo, pero no has hablado nada de la Navidad. Ahí está todo involucrado para que usted pueda entender. Refutan el modalismo, lo refutan. Ahora, el sabelianismo y el modalismo tienen todavía hoy, fueron desterrados completamente en los primeros 8 siglos. Después de la Reforma volvieron a levantarse de una manera tremenda y hoy podemos tener el modalismo o el sabelianismo en su máxima o sus máximos exponentes, que es la iglesia pentecostal unida, esa pentecostal unida o unitaria, que creen que Jesús es el mismo Padre, pero Jesús también es el Espíritu Santo, pero Jesús también es el Hijo. Por ejemplo, una de las cosas que ellos se confunden al momento de explicar es cómo es que en el monte de la transfiguración el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, él mismo se autohabló. Esto es una cosa tremenda, pero como estoy dando solamente unos detallitos, no puedo profundizar porque esto es un seminario de los 7 concilios, un seminario de aproximadamente unos 3-4 meses para poder detallar cada uno de estos. Entonces, cuando ya ellos combatieron el triteísmo, el sabelianismo o modalismo, se encuentran con lo más grueso de la discusión en todo el imperio. Ya esto estaba creciendo a manera tremenda. Si ellos no frenan esto, hoy la cristiandad tuviera la gran mayoría, para hablar, un 60% fuera arianos. El arianismo, reaccionando contra el sabelianismo, ellos hablaron, pero la discusión mayor la tuvieron en cuanto a la parte del presbítero Arios frente a Alejandro, el obispo de Alejandría. Arios propagó su visión de que Jesucristo no es el eterno Hijo de Dios, sino un ser creado por el Padre, de la nada, cuya identidad como Hijo de Dios le fue conferida por el Padre como un reconocimiento por su extraordinaria virtud.
El arrianismo se propagó como un incendio contaminando a casi toda la iglesia. Hoy día su máximo exponente del arianismo, escúchame bien, del arianismo moderno está presente en la doctrina de los llamados testigos de Jehová. ¿Y dónde lo cogió? ¿Dónde lo vemos? Cuando en los años 1800 para acá, cristianos que no estaban bien adoctrinados con las bases reales comienzan a desempolvar las doctrinas que fueron condenadas por la iglesia y condenadas también por la misma reforma. Entonces vuelven los arianos a través de los testigos de Jehová, a través de sus fundadores. Ahora, quiero no desviarme un poco sobre lo que quiero decirles ahora. En el segundo concilio, en el año 381, en el primero fue en el 325, y nos encontramos que hubo una asistencia aproximadamente de 318 obispos, sin contar los presbíteros, sin contar los diáconos que estaban ahí. Pero los voceros eran 318, algunos dicen que eran 300, otros dicen que eran 373, pero logró la historia tomar solamente, Eusebio toma 318 por Génesis 14:14, que habla de los 318 de los que estaban armados con Abraham, para poder tener una unidad. Entonces en el 325 es cuando después de todo esto, que condenan completamente estas tres doctrinas erradas, el arianismo, el modalismo o sabelianismo y el triteísmo, que son confrontados a través de un edicto, a través de un credo. Ellos tenían el credo de los apóstoles, pero ahora logran entrar al credo de los apóstoles, asumiendo parte de lo que era la parte de Nicea, conjunto con la parte de Constantinopla, que es el segundo concilio ecuménico, el primero de Constantinopla en el 381. Ahora, ahí el punto más tremendo dentro de todo eso, voy a leerles a ustedes. Dice: convocado por el emperador Teodosio, trató sobre el apolinarismo, una herejía surgida de la enseñanza de Apolinar, obispo de Laodicea. El apoyo al diácono Anastasio en el enfrentamiento del arianismo. Él lo apoyó, pero mire lo que pasa. Desafortunadamente Apolinar se fue al otro extremo, enseñando que en tanto que Jesucristo era el verdaderamente Dios, no era verdaderamente humano. En particular, que no tenía espíritu humano, pues el lugar de este había sido tomado por su divinidad. El problema con esta postura es que si Cristo no tuvo espíritu humano, Él no pudo ser completamente humano. Así entonces no pudo haber redimido al hombre completamente. Desde este concilio fueron añadidas algunas partes y frases al credo de Niceno para afirmar la veracidad o la verdadera humanidad, así como también la deidad de Jesucristo. El concilio también condenó la doctrina de Macedonio, que negaba la divinidad del Espíritu Santo, apareciendo también este rechazo a la herejía en el credo de Niceno, conociendo al credo a partir de este momento con el credo de Niceno-Constantinopla. Estos dos credos llegaron a combatir toda esta herejía. Fíjense que pensaban que el Espíritu Santo no era parte esencial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que era uno ahí más. No, qué cosa tremenda. Ahora, sigue la disputa en tu corazón, pero ¿qué tiene que ver con esto? Sencillo, si te das cuenta, había algo en el imperio, y era que el paganismo para esa fecha
hacía mucho énfasis en el sol naciente, el sol invictus. Cuando ellos terminan de hacer, entonces ellos dicen, hey, también vamos a dejar claro aquí que el único sol invicto es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, Dios con nosotros, Emmanuel. No hay otro. Toda esta fábula, toda esta herencia pagana se cae y se muere aquí. ¿Por qué? Porque ellos combatieron completamente en todo el imperio. Ahora, lastimosamente, en todo lo que fue la parte de Italia, como Italia no obedeció al mandato. Muchos se mezclaban con el cristianismo, se mezcló mucho con las fiestas paganas de la Saturnalia, donde salían semidesnudos y era como un carnaval, hacían cosas desordenadas. Y muchos de los cristianos de allá se abstuvieron de proclamar el 25 como el día del sol invicto, que era Jesucristo, contra el sol invicto pagano. El resto del imperio romano sí aceptaron, hombre, sí, claro, es verdad. Claro, el único sol invicto es eso. Ahora, miremos algunas de los fragmentos que ellos toman de los textos bíblicos, porque hay unos textos bíblicos maravillosos antes de cerrar, porque ya se nos ha pasado la hora. Por ejemplo, ellos toman Salmo 118, versículo 27. Todo esto, ¿cómo lo sé yo? Porque cuando estuve en el seminario tuve que ver la materia de los concilios, los primeros 7 concilios, toda la historia de los primeros concilios y las disputas, los textos bíblicos que tomaron ellos. Y uno de los textos que más tomaron era este, Salmo 118. Tomaron mucho, pero voy a tomar los que más fueron revelantes de revelación. Versículo 27, donde dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Y ellos decían, y solo esa luz es el Verbo encarnado. Y ese Verbo encarnado lo dijo, yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz y la sal de este mundo. Fíjense, esto es tremendo, porque muchos creían que el sol y la luz reflejaban la victoria de sus dioses paganos. Y dicen, no, es que la escritura es clara, donde dice Jehová es Dios, Padre, Hijo y Espíritu, y nos ha dado luz. Ha dado el Hijo, que es la luz. Entonces, otro texto que ellos toman bien hermoso es el Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, o Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Note, porque sol, el único sol y escudo es Jehová. Por eso que ellos contrarrestaron completamente ese paganismo completo. Fue duro, de una manera tremenda. Por eso que me da dolor algunos hermanos por falta de estudio, por falta de lograr introducir por qué estos hermanos, estos obispos, estos presbíteros, estos diáconos dieron todo por todo para defender la doctrina de Cristo frente al paganismo que hacía creer de que era más. No, el único sol victorioso es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros cogemos, ya para cerrar un poco esto, si nosotros cogemos de que el 25 es pagano, entonces no debemos hacer nada, exclusivamente nada del nacimiento de Jesús. Me pregunto, bueno, ¿qué otro día vas a celebrar al Señor? Tienes que celebrar que Él nació. Ahora, la cristiandad de Occidente lo tomó y lo vio como un hecho no pagano, sino como un hecho para contrarrestar el paganismo. Y ellos sabían de que el primer día de la semana era dedicado al sol victorioso, El primer día de la semana era dedicado al sol victorioso. Entonces, tendríamos que nosotros pasarnos del primer día de la semana, que es domingo, Domini, día del Señor, a pasarnos a celebrarlo como los adventistas, el sábado. Tremendo.
Por eso que ellos lograron llevar a todos a poder discipular la iglesia y decirle, mire, nosotros no estamos siguiendo el paganismo. Ahora, sí es verdad que hubieron cosas que sucedieron, pero bueno, ya eso tendría que enseñar a ustedes que en el 400, en el 500, en el 600, 700 comenzaron a infiltrarse muchas ideas paganas, filosóficas y toda esta cosa, pero hasta este momento la defensa era: número uno, defender la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres divinas personas. También creer de que Jesús tiene la misma sustancia, el mismo esencia del Padre. Del Padre, esa misma esencia. Ahora vamos a hacer esa proclamación en el credo que es de los apóstoles, el credo más antiguo, la confesión más antigua, más las confesiones de ellos, del primer y el segundo concilio. Pero vamos a terminar con las citas bíblicas que ellos tomaron, porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará a bien a los que andan en integridad. Yo sé que esto es muy rápido, esto es de detallar. Voy a ver si hago una serie por lo menos de un mes sobre cada uno de estos aspectos para poder comprenderlo. Malaquías capítulo 4 versículo 2 fue otro de los textos que ellos tomaron. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Eso fue un garrotazo al paganismo tremendo. Entonces hay algunos que le están dando más énfasis a Ninro, al otro sinvergüenza de se me escapa, Tamuz, y donde no tienen ni hechos, solo son fábulas, no hay hechos reales, arqueológicos. No lo hay para poder decir de que Nirro, es más, hay algo pagano donde dice que la reencarnación, imagínate, una expresión que es mucho más nueva, la reencarnación de Nirro es Tamuz. Ahora, si nosotros creemos eso, estamos fritos. A mí no me interesa cómo se llame cada día, por eso muchas veces yo no llamo enero, sino llamo el primer mes del año, segundo mes, tercer mes. Es más, yo hice mucho énfasis, y si algunos vieron, hice mucho énfasis el mes 12. No hice diciembre, noviembre, no, porque todos esos son nombres muy paganos. Pero de hecho hay algunos que hacen culto violento, viernes violento, jueves violento, y todo eso es paganismo. Está diciendo es serio. Pero bueno, Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto es una verdad absoluta. Está el juicio para los paganos, pero está el sol. Mira, el sol trae justicia, porque somos justificados a través de Jesús. Por eso es que nacerá el sol de justicia. Ese nacerá el sol de justicia es el verbo encarnado. Ellos lo entendieron así, nosotros lo entendemos así. El sol de justicia es el verdadero sol victorioso. Somos parte de la luz de este mundo, porque Él es la luz y está en nosotros. Esto es maravilloso. Otro punto que ellos analizaron también, y es bueno analizarlo, es que ellos analizaron un punto de Colosenses capítulo 2 versículo 8 al 20, pero yo voy a hacer énfasis en los primeros dos versículos. Miren que nadie los haga cautivos por medio de sus filosofías. Yo dice, ojo, el apóstol Pablo les dijo a la iglesia: cuidado, ustedes van a seguir, cuidado, van a creer. O sea, el temor es que los dioses me van a perseguir. No, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, esa filosofía no lo crean. Dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, no según Cristo. Por eso que nosotros hacemos énfasis: Cristo. Solo Dios merece la gloria, solo Cristo merece la gloria. Eso es maravilloso. Entonces, el versículo 16
advertencia contra los mandamientos de los hombres. Dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, día de reposo. Sí, porque también estamos combatiendo de que algunos dicen que debemos de hacer el servicio son los sábados, en el día de reposo, el sabbat. Algunos que cristianos se han vuelto ahora judaizados al sabbat. No, el primer día de la semana resucitó nuestro Señor, el Verbo encarnado resucitó. Entonces, ahora aquí el punto es, vale, no es el 25. Sea lo que sea, nosotros nos valemos de este tiempo para poder hablar de Jesús. Pero algunos de hablar durante el tiempo navideño, que sabemos que muchos lo cogen para hacer sus sinvergüenzuras, hablaron más de Tamuz, hablaron más de Nimrod, hablaron más de Satanás que de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, durante todo el periodo de recorrido navideño solo hablé del Verbo encarnado, de Jesús, de su misión, de su obra, de su legado, todo, porque eso es lo que necesitamos enseñar, hablar de Jesús. Por eso que en los otros versículos dice, pero no haciendo a la cabeza de la cual todo el cuerpo, Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como eso? Nuevamente tomo una frase de Agustín de Hipona. Me gusta mucho leer los comentarios de Agustín. De hecho, tengo muchos de los libros de Agustín, de Juan Crisóstomo, de Ireneo. Hay un punto de Ireneo, que no tengo el libro, de Ireneo, discípulo directo de Juan, maravilloso, que él habla del Verbo encarnado de una manera tremenda y hace énfasis de esa parte del Verbo encarnado, porque era en contra de aquellos que decían de que Dios no podía, que era efímero, que Dios no murió, el gnosticismo. Él bombardeó mucho ese gnosticismo. Entonces podemos analizar aquí un tema maravilloso que ellos también terminan, y es en Daniel capítulo 2, versículos 20 al 22. Y con esto cierro esta parte para poder hacer la confesión que hicieron en el año 325. Y dijo, sea el nombre de Dios, dijo Daniel, y sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos. Mire eso. Él es el que cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Maravilloso. Y ellos hicieron mucho énfasis en el versículo 21. Él es quien cambia los tiempos y edades. Por eso llegaron a la conclusión, cambiamos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, toda esta festividad pagana, y comenzamos ahora a poner los estandartes de la realidad del sol victorioso, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, que muchos siguieron adorando el sol victorioso como en el paganismo, sí, pero fueron más los que creyeron en ese sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. Hasta la fecha, yo el 25 no adoro al sol pagano, yo adoro al verdadero, al único sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo, el que dijo, yo soy la luz. Entonces, una de las cosas para aterrizar aquí es que el paganismo siempre ha estado en medio de nosotros. Hay muchas cosas paganas dentro de la iglesia, dentro de las comunidades cristianas, que debemos de desprender, sacar, echar fuera. Claro, sí, es verdad. Por eso él dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Ellos llegaron a la conclusión de cambiar ese tiempo. Dice, Señor, cambia este tiempo. Y de hecho, pueden decir lo que quieran,
Una cosa es cuando comienza en el mes 12, en el primer día del mes 12 hasta el 25, el cambio atmosférico es completamente diferente. Digan lo que quieran, es completamente diferente. Y es más, cambia después. Ya el 26 ya es otra cosa, ya todo el mundo está pensando en carnavales, todo el mundo está pensando en el 31. Mire que hay cristianos que hacen más énfasis en el 31 que en este mes, en este día donde tendrían que haber salido, hablar de Jesús el 24, el 25, decirle a la familia, solo el Verbo encarnado pudo salvarnos y hablarle de quién es el Verbo encarnado. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no, criticaron a algunos donde se lo pudieron ganar. Pudieron ganarse a muchos de sus familiares que son cristianos de corte romana, pero que no han entendido que están dentro del paganismo, porque es que hay un punto de que hay cristianos que siguen como los cristianos de Roma en el paganismo y no se han dado cuenta que hay una celebración mucho mayor que la secular. Entonces, mis amados, terminamos esta intervención. Hay mucho que hablar. Vamos a ver si durante este tiempo que viene hablaremos otro poquito más. Pero ahora sí entro a la confesión de ellos. Miren la confesión que ellos hacen del credo. El credo de los apóstoles fue las primeras confesiones que los apóstoles dejaron clara, todo documentada. Ellos comenzaron y siempre estuvieron diciendo, creo en Dios Padre. Eso era claro. Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal. En otra ocasión hablaré de esa expresión católica que es real, es universal. Pero la expresión después la hablaré. La comunión de los santos, tú y yo somos santos. El perdón de los pecados y la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Esa era la confesión bautismal. Todos tenían que hacer eso. Y después del año 325, ¿qué hicieron ellos? El credo fue y entró a un condensamiento de la fe, esos pilares de la fe. Ellos siguieron con lo mismo, pero hicieron énfasis. Cada una de esos, por ejemplo, creemos en un solo Dios. Ellos ahora dicen, creemos en un solo Dios. Cuando alguien se bautizaba, tenía que decir, creemos en un solo Dios. Claro, no creemos en varios dioses. Creemos en un solo Dios. No creemos en un Dios con tres cabezas. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Y ellos dejaron todos los textos bíblicos, Isaías 45:5, Deuteronomio 6:4. Hay un poco de textos bíblicos ahí. Dice, Padre Todopoderoso. ¡Wow! Padre Todopoderoso. Porque los paganos tenían a muchos poderosos, pero él dice, Él es el Padre Todopoderoso. Y después dice, Creador del cielo y de la tierra. Creador del cielo y de la tierra, no hay otro. Había muchas mitologías de los creadores del cielo, muchas mitologías de los creadores de la tierra. Dice, y de todas las cosas visibles e invisibles. Esto es tremendo, de todas las cosas visibles e invisibles, como dice Colosenses 1:16, Apocalipsis 10:6, Apocalipsis 4:11, Romanos 1:20, todo estaba ahí condensado en las escrituras. Nada de lo que ellos confesaron estaba fuera del orden bíblico. Hay muchas de las confesiones que dice, decreta, ahora decreta, saca, raya, sin contexto bíblico. Aquí estamos hablando contexto bíblico y real. Yo me imagino que vas a reenviar este video para que puedan comprender un poco más de la Navidad, tanto en la introducción como este. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, todos los textos bíblicos, engendrado del Padre antes de todos los siglos. ¡Wow!
engendrado, escúcheme esa palabra, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Juan 1:1 al 2, versículo 18, Proverbio 8:22 al 36, Colosenses 1:17. Esa es la postura de Nicea. Ahí comienza la postura de Nicea, año 325. Dios de Dios, Éxodo 3:6, y están todas las... Luz de luz, Hebreo 1:3, Nicea 325. Esto es maravilloso. Verdadero Dios de verdadero Dios. O sea, no hay otro. Verdadero Dios de verdadero Dios, Colosenses 2:9. Y es una de las énfasis que ellos hicieron en Nicea 325. Engendrado, no hecho. Porque es que Arios decía que él fue hecho. Los testigos de Jehová dicen que él fue hecho. No. El verbo encarnado fue engendrado. Como dice engendrado, no hecho, como dice Hebreo 1:5, Proverbio 8:24, 25, Juan 1 del 1 al 2, Juan 1:14, Juan 1:18. Esto es maravilloso. Nicea 3:25. Consustancial, esa expresión muy profunda. Solo hablar de la consustancialidad al Padre es un concepto cristológico profundo. Dice, uno en sustancia con el Padre. Uno en sustancia con el Padre. Filipenses 2:6. Y otros textos lo mismo. Fue uno de los énfasis en Nicea 3:25. Por quien todas las cosas fueron hechas. 1 Corintios 8:6. Ahí están. También Nicea 325 hizo énfasis. Quien por nosotros los hombres, Nicea 325, Romanos 1:18, y por nuestra salvación descendió del cielo, todos los textos bíblicos, y fue encarnado del Espíritu Santo. Mira qué énfasis hacen ellos. Y fue encarnado del Espíritu Santo y la Virgen María. Hacen énfasis en la virginidad de María, no de la perpetuidad de la virginidad, sino hasta ahí, hecho claro de la Virgen. Tenía que ser virgen, y por eso están todos los textos bíblicos. Fue hecho hombre, Filipenses 2:7, Juan 1:14. El verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. Dice, y por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, con todos los textos bíblicos. Padeció y fue sepultado, todos los textos bíblicos. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Mateo 28:1 al 10, todos los textos bíblicos. Es más, si tú quieres, yo te puedo mandar a los que quieren me escriben y yo se lo mando, todos los textos bíblicos uno por uno. Ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Ahí machacaron el segundo concilio de Constantinopla en 381, que no creían que el Espíritu Santo era Dios también. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre. También 381, la afirmación del segundo concilio, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Esto es maravilloso. Quien habló por los profetas. Nosotros creemos en la iglesia una. El cuerpo de Cristo es uno. Que hay en varias congregaciones, sí, es otra cosa. Pero el cuerpo de Cristo es uno, es santo y es universal porque está en todo lugar del mundo. Y es apostólico porque es la sucesión de los apóstoles, no por posición, es que yo soy apóstol, sino por la función apostólica que está en la iglesia. Por eso que se acaba. Por eso cuando tú conoces el credo de las confesiones del tercer siglo y cuarto siglo y con la del primer siglo, te das cuenta de que muchas de las confesiones que hay en las iglesias, es más, los reformadores tomaron de estas confesiones para fortalecer las confesiones de Westminster, la confesión bautista, la confesión presbiteriana, de los cánones de Dort. Todo esto es maravilloso. Nosotros creemos en la iglesia una, santa y universal. Nosotros reconocemos un bautismo. Lo reconocemos. Esperamos la resurrección de los muertos también y la vida en los siglos venideros. Entonces, amados, los que pudieron soportarme ore y cuarto. Esta es la razón por la cual
se tomó el 25 de diciembre, contrarrestando el paganismo que no creía que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, realmente era Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si era Dios, no era hombre. Porque ya en el tercer concilio y cuarto concilio entramos ahora a hablar si eran dos personas o una persona. Por eso es que voy a tratar de dar una serie de los primeros 7 concilios y después unir a las confesiones de los reformadores. Cómo los reformadores lograron afianzarse en las confesiones de la iglesia de los primeros 4-5 siglos, que fueron las más grandes confesiones que hay. Bueno, hemos terminado. Ya ahorita doy la continuación de este recorrido, pero ahora ya final del año. ¿Qué nos queda para este final de año? No te lo pierdas. Nos vemos más tarde con la ayuda del Señor. Bendiciones, bendiciones.